Recuerdan que estuvimos viendo hasta el martes pasado el otro gran tema de la Biblia que se llama las dispensaciones. Y recuerdan que dijimos que nuestra vocación como hermanos de la asamblea que somos es de una hermenéutica eminentemente dispensacionalista, ¿sí?, apoyada justamente en una hermenéutica literal de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las dispensaciones que estuvimos viendo juntos? ¿Y cuántas admitimos que pueden ser? Es decir, esto es un convenio, ¿cierto? Yo les dije, las dispensaciones no se mencionan todas en la Biblia. Hay 2 o 3 que se mencionan, pero no todas. Pero pueden ser 3, 4, 7, 8, lo que fuera, digamos. Pero convenimos en general que las dispensaciones son 7. En el esquema de Darby, comenzó por Darby y luego ser completado por Scofield, y que creemos que es racionalmente correcto. Entonces, ¿cuáles eran, por favor? Inocencia. ¿Qué más? Conciencia. ¿Qué más? Gobierno humano. ¿Qué más? Promesa. ¿Qué más? Ley. Luego, gracia o iglesia. ¿Está bien? Vamos a ponerlo si quieren así, gracia o iglesia, como preferimos llamarle. Y finalmente, el reino. Del cual estuvimos algo hablando el otro día en cuanto a la escatología dispensacional. Muy bien. Esas serían las 7 dispensaciones, o los 7 tratos especiales de Dios con los hombres. ¿Cuál es el personaje central acá? Adán. ¿Y acá? Adán. ¿Y acá? Abraham. No. Noé. ¿Y aquí? Abraham. ¿Y acá? ¿Y acá? Jesucristo. Permítame ponerlo así. ¿Y el reino? Jesucristo. Digamos Jesucristo y la iglesia, vamos a decir así. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver los pactos. Los pactos se coinciden básicamente, obviamente, porque están en un contexto de tiempo. Por lo tanto, en el tiempo y dentro de lo que es la revelación de la Escritura, naturalmente los pactos se tienen que superponer a las dispensaciones y tienen bastante que ver uno con el otro, un aspecto con el otro de la interpretación bíblica. Los pactos, habíamos dicho que un pacto ¿qué era? Un acuerdo. ¿Un qué? Un acuerdo, un convenio, ¿verdad? En este caso es un convenio siempre. ¿Entre quién? Por un lado, siempre Dios. Por un lado, siempre está Dios. Y por otro lado, pues distintos personajes, naturalmente de acuerdo al tiempo en los cuales hicieron los pactos. En algunos de estos casos coinciden los personajes de los pactos con los personajes centrales depositarios de cada dispensación divina. Entonces, en el caso de la inocencia, el pacto o los pactos se dividen en 2. Inocencia y conciencia también se corresponden con 2 pactos. Uno de el pacto ¿cómo? Edénico. Muy bien. ¿Y este cómo es? Adámico. Le llamamos adámico, ¿no es cierto? Y naturalmente la persona central, ¿quién es? Adán, naturalmente. En el caso del gobierno humano, ¿quién es el? Lo tienen en los cuadritos, no hace falta que lo tomen, lo tienen en los cuadritos. En el caso del gobierno humano, ¿quién es el, digamos, cómo se llama el pacto? No ético. No ético, naturalmente, y no es la persona, no ético. Muy bien. En el caso de la promesa, el pacto es abrámico, muy bien, abrámico, y naturalmente la persona es Abraham. Cuando llegamos a la ley, durante el periodo de la ley hay esencialmente 3 pactos. 3. 1, 2, 3. El primero es el pacto mosaico, con naturalmente Moisés. El segundo es el pacto palestino, donde interviene Moisés, que es el que está dando de parte de Dios el pacto, o estableciendo el pacto con su pueblo, pero esencialmente es un pacto para el pueblo de Israel. El depositario del pacto, el otro lado del pacto no es Moisés, salvo que como representante, pero al contrario, Moisés le está poniendo al pueblo en una, ahora lo vamos a ver, en una disyuntiva, en este pacto. O lo hacen o no lo hacen, o lo establecen o no lo establecen, o son fieles con Dios o no lo son. Por lo tanto, es el pueblo de Dios. Y tercero, ¿cuál es el otro? El davídico, o sea, el pacto que Dios hace con David y esencialmente con su descendencia.
Y todo esto en el marco de la ley, la dispensación de la ley. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Cuando llegamos a la iglesia, llegamos a la gracia, ¿llegamos a qué? ¿Cómo se llama? Nuevo pacto. El nuevo pacto. Nuevo pacto en, como dice el Señor mismo, en mí. Nuevo pacto, nuevo pacto. Nuevo pacto. Y esto lo hace con los creyentes, con aquellos que creen el Evangelio. Y este nuevo pacto naturalmente no tiene fin. O sea, es el nuevo pacto que permanece, que perdura aún en la época del reino y sigue adelante porque son las condiciones finales del mundo. Muy bien. Si ustedes se ponen a ver, esto tiene, y esto sería muy interesante que ustedes lo manejaran, que tuvieran en su mente, más o menos los años, los periodos en los cuales estamos hablando de esto. Cuando hablamos de Adán, ahí es una incógnita, pero podemos decir que son 6.000 años antes de Cristo, por decirlo, ¿sí? Vamos a ponerlo así, o sea, menos 6.000, ¿sí? Cuando llegamos a Noé, no sé, serán menos 4.500, una cosa por el estilo, ¿eh? 3.500. No tiene tanta incidencia eso, de todos modos. Cuando llegamos a Abraham, y ahora sí, en todo caso, ya la historia es un poco más realista, más de acuerdo a nuestros años, los hombres ya vivían, digamos, como nosotros vivimos, de modo que los tiempos son parecidos. ¿Sí? Abraham, estamos hablando de 2100. 1900, vamos a hacerlo en términos redondos, ¿no? 2000 años. Cuando llegamos a David, estamos hablando de 1000. Y naturalmente, cuando llegamos al Señor Jesucristo, pues es el periodo ya de la era romana. Manejando esos años, esto es aproximado, digamos menos 4.500, menos 3.500, por decir. Cuando tenemos esos años en la cabeza, tenemos un poco el esquema de la Biblia en nuestra mente. Entonces podemos fácilmente ir componiendo ese rompecabezas, que naturalmente es, dicho en buenos términos, obviamente, lo que es la palabra, ¿sí? Ya que la palabra no está escrita en forma secuencial, ¿sí? No está escrita en forma cronológica, pero cuando uno tiene todo esto en la cabeza, naturalmente va armando el esquema bíblico y es mucho más sencillo para el estudiante de la Biblia situarse en cada época de las Escrituras. Repasamos un poquito los pactos, a ver cuál es su contenido, cuál es su depositario, no sé si es la palabra, y además cuáles son las condiciones, el pacto es condicionante o no condicionante. El primero es el pacto edénico. Tienen el cuadrito, si lo tienen, síganlo, que va a ser mucho más sencillo para que lo vean. Los nuevos no lo tienen, ¿no? Los chicos que recién les di no lo tienen, ¿no? No. A ver, te lo voy a dar ahora, así te lo digo. Los demás no lo trajeron, es otra cosa. Bueno, decíamos entonces, el pacto edénico es el pacto que Dios establece con Adán. Vamos a la Escritura, por favor, apoyando lo que decimos en la Escritura brevemente. Génesis 1 y versículo 26. Es el pacto que Dios establece con el hombre en el ámbito del Edén. Y entonces dice, lo lee el 1, 26, 27, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y agrego el 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en